Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a este tiempo de oración escritural. Ya estamos a más de la mitad de este hermoso mes de diciembre. Meses que definitivamente para unos les levanta el ánimo y para otros lo opaca, ya que se sienten un poco como acomplejados porque no pueden tener ciertas cosas. Y yo creo que si ese es el motivo de la Navidad, pues prácticamente se pierde la esencia, ¿no? Se pierde el carácter navideño, porque en sí lo que debe traer es alegría, debe traer paz, debe traer regocijo, un recogimiento espiritual. Pero desafortunadamente el comercio ha logrado afectar demasiado estas festividades y le pierden como el sentido. Ahora es más importante un vestido, una comida, una salida, muchas otras cosas, menos la intención, que es reconocer que Dios en un mes así como este, que de hecho cronológicamente el mes en el que nació el Señor Jesús se cree que fue septiembre. Entonces, estas son festividades muy diferentes, pero que de igual no hacemos mal en también ceñirnos a estas festividades y acompañar a las personas. Pero para nosotros el significado de la Navidad es muy profundo, más de lo que nos imaginamos. Hoy vamos a estar leyendo, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a estar leyendo desde el verso 14 hasta el verso número 18. ¿Sí? Una pequeña porción, pero después estaremos dando continuidad a esta lectura, ya que es mucho más amplia, pero tomemos estos textos como base. Jaime Peña, buenos días. Si a usted se le facilita hacer esta lectura, por favor me confirma. Mateo capítulo 25 del verso 14 al 18. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo se le abre el micrófono? Mateo 25. Bueno. Amén, mi pastor. Mateo 25. Del 14 al 18, hijito. Por favor. Ya, mi pastor. Tranquilo. Entonces, vamos a hablar hoy de los talentos. Esos talentos que el Señor nos da a todos. No hay persona que no tenga, aunque sea un talento. Aún las personas discapacitadas. Hemos visto personas sin brazos que dibujan con los pies, que dibujan con la boca. Hemos visto personas sin brazos y sin pies que logran carreras universitarias, como es el caso de Nick Vujicic. Ya, mi pastor. Listo, Jaimito. Haga la lectura, por favor. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 25, capítulo del 14 al 28, versículos. Perdón. Hasta el 18 nomás, sí. Jaime. Sí, señor. Bien, pues. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, al otro 2 talentos, y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y le ganó otros 5 talentos. Así mismo el que había recibido 2, también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Muy bien. Jaime, muchas gracias. Usted es muy amable por haber hecho esta lectura. Bien, mis amados, esta palabra hoy tiene un propósito y una intención, y es podernos dar luz acerca de nuestras capacidades. El propósito de este hacendado que le entrega dinero
a cada uno de sus empleados de confianza, personas que podían hacer algo mayor con eso. ¿Cuál era la intención? Él iba a salir de viaje y él no quería que el dinero se quedara quieto, sino quería que hubiese una mayor productividad o mayor producción, alguna ganancia. Y es lo que siempre desean las personas que tienen mentalidad de grandeza, mentalidad de reino, que les gusta verdaderamente ver resultados. Este hombre le confió a cada uno de ellos una medida muy particular. Quiero en primer lugar que usted pueda comprender que un talento no es una moneda como tal. Así lo hemos conocido, así lo hemos aprendido por años. Pero un talento es un peso, como decir un kilo, como decir una libra, como decir una arroba, una tonelada, etcétera. Entonces, un talento es un peso. Y vamos a colocar un ejemplo. ¿Cuánto valdría un kilo de oro? ¿Cuánto valdría un kilo de plata? ¿O un kilo de cobre? ¿O un kilo de esmeraldas? Entonces, note que ahí cambia la percepción. ¿En qué sentido? En que el valor puede cambiar. Un talento en aquel entonces, en pesos o en dólares, el peso de la plata, porque no era oro tampoco, era plata, que era la moneda que circulaba en aquel entonces o con lo que se pagaban los bienes. Las personas cargaban era gramos. Casi toda persona que necesitaba comprar o hacer algún negocio, lo que hacía era cargar en una bolsita gramos de plata en polvo. Entonces, lo que hacen es prácticamente colocarle un peso al talento. Dice, un talento es un peso. Entonces, ¿qué era lo que pesaban? La plata. Y esa plata, o sea, al peso de ese talento, divinamente. Ahora, ¿cuánto es un talento en peso? Más o menos 45 kilos. O sea que era mucho. Hágase a la idea como un bulto de cemento que pesa 50. Entonces, 45 kilos es el peso de un talento. Echar esa cantidad en polvo de plata es mucho dinero. El equivalente el día de hoy, $1.000.000. ¿Cuánto dinero? $1.000.000. Me gustaría que alguno de ustedes sacara la cuenta cuánto es $1.000.000, bien sea en pesos colombianos o en bolívares, que son las monedas que estamos trabajando, los que estamos aquí conectados en esta red virtual. En pesos colombianos o en bolívares, ¿a cuánto equivale? $1.000.000. Y ahí sacamos las tres medidas, porque dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. En pocas palabras, al primero que le dio 5 talentos, multipliquemos 5 talentos por 45 kilos. De igual manera, el de 2 talentos serían 90 kilos. Y al de 1 talento le dio 45 kilos. En pocas palabras, al primero le terminó dando $5.000.000. Al segundo le dio una tercera parte, como quien dice más o menos $2.000.000. Y al otro terminó dándole $1.000.000. Dice Miriam Ramírez que $1.000.000, bueno, también Jefferson, serían más o menos 401.000 millones de pesos.
4 millones. 4 millones, a ver, reviso por acá. 4.660.000 bolívares. Sí, usted en bolívares, pero Jefferson sacó la cuenta aquí de 401.000 millones de pesos, ¿cierto? Casi 402.000 millones de pesos. O sea, eso es mucho dinero, mucho dinero. Y ahí están sacando la cuenta de $1 millón. Y el primero recibió 5 millones. Como quien dice, más de 20.000 millones. Más de 401.000 multiplicado por 5. Entonces, mucho dinero. Les dio bastante dinero para que lo negociaran, para que lo intercambiaran, para que le dieran productividad. Pero lo fascinante de esta palabra es que dice en el versículo número 15, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno, ¿qué? Conforme a su capacidad. Y entonces este hacendado se fue lejos, confiando su dinero a mayordomos, administradores, a personas que podían, porque cuando dice a cada uno conforme a su capacidad, no quiere decir que al que le dio un talento le estaba dando menos. Si lo colocamos en nuestros términos, ¿qué haría usted con $1 millón? Que fue lo que le dio al que le dio menos, $1 millón. Más de 4.000 millones de pesos colombianos. ¿Sí? ¿Qué haría usted con más de 4.660.000 bolívares? $1 millón. Imagínese usted. Entonces, nosotros no podemos pretender pensar que le dio muy poco. Era mucho dinero. Era demasiado dinero. Podía hacer algo con ello, pero no lo hizo. Entonces, ¿quién le quita a uno las excusas? Quien logra hacer algo. Vuelvo y repito eso. ¿Quién le quita a uno las excusas? Quien logra hacer algo. Y aquí el Señor está colocando es una parábola. Una parábola es usar algo material para dar el significado de algo espiritual. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿Y qué contexto traemos nosotros de esta lectura? Acordémonos que el Señor habló de las parábolas de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes estaban en la misma posición. Todas las 10 cabecearon, todas las 10 se durmieron. La diferencia en dónde estuvo. Cuando viene el esposo y el pregonero empieza a anunciarlo, las 10 vírgenes se despiertan. Y cuando empiezan a arreglar sus lámparas, dice que 5 de ellas eran prudentes porque habían llevado aceite en sus vasijas. Y cuando se acabó el aceite en la lámpara, ¿qué hicieron ellas? Sacaron de las vasijas y le echaron a la lámpara. Pero las imprudentes o las insensatas, quiero que anote la definición de la palabra insensato. Insensato quiere decir alguien que tiene capacidades pero no las usa. Alguien que sabe hacerle bien pero no lo hace. Es una persona con todas sus facultades, pero no las quiere utilizar. Entonces notemos que el Señor Jesús viene enseñando una parábola, dándole a entender a los religiosos de la época, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran personas de la época que atacaban mucho al Señor Jesús porque él había llegado con un mensaje diferente, un mensaje abierto. ¿Qué tenían los escribas y los fariseos y todos los religiosos en el tiempo de Jesús? Ellos tenían también como talentos, pero ellos lo que hicieron fue encerrarlos. Ellos lo que hicieron fue cercarlos. De hecho, hay una leyenda que habla de los rabinos que dice, a la ley hay que ponerle una cerca eléctrica para que nadie se acerque. O sea, dejémosla así, así está bien, no le añadamos nada.
¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con el evangelio que el Señor Jesús nos dio? Que es como los talentos. ¿Le estamos sacando el mejor provecho? ¿O simplemente nos quedamos con una idea? Una idea que o nos la enseñaron o la preconcebimos o la aprendimos autodidácticamente y dijimos así está bien. Dejémosla que así está bien, no le añadamos, no le quitemos. Y claro, la sentencia dada por Dios es esa, no añadirle en cuanto a la letra, no quitarle en cuanto a la letra, pero en la interpretación Dios nos dio la capacidad de hacer interpretaciones sanas, prudentes, con un buen juicio. Si la palabra de Dios dice no robar, entonces no podemos decir como dicen muchas personas, hay que quitarle al rico para darle al pobre. No, cuando dice no robar, no está dándole al ser humano una razón para que le añada como alguna buena idea. No, es que hay que quitarle al rico para darle al pobre. No tiene sentido. La palabra no robar es no robar. Entonces, ¿qué hacían las personas con la ley? Que era el talento que habían recibido. La encerraron. La prohibieron que la leyeran muchas personas. O sea, no la compartieron. No le sacaron el mayor rendimiento, la mayor productividad. Ellos estaban bien. Así estaba el hombre del que recibió un talento. No le sacó el mejor provecho. Lo encerró, lo guardó. No hizo bien, pero tampoco hizo mal. Note que la pasividad en cuanto a la economía no da buenos resultados. Al contrario, trae castigo. Y eso fue lo que pasó. Observemos lo que dice el verso 16. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 también ganó otros 2. ¿Cuánto tiempo pasaría? La Biblia no lo describe. Lo cierto es que el hombre volvía. Aquí el hombre volvía a pedir cuentas. Y es lo que nosotros debemos también trabajar en pro de ello. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras capacidades? Hay personas que se ufanan diciendo, no, yo tengo lo suficiente. ¿Suficiente en comparación a qué? Usted pudiendo abrir de pronto una fundación y hacerle mucho bien a más personas. Tal vez usted es el único beneficiado de su talento. Tal vez usted es el único y su familia, su casa. Y está encerrando el talento. Usted lo está prácticamente enterrando porque nadie más está viendo beneficiado de ese talento que Dios le dio. ¿Sí? Imagínese usted ser un pintor de cuadros y que todos los cuadros estén dentro de su casa, en lugar de ponerlos en una subasta, en lugar de publicarlo y que otros conozcan su talento. Usted podría estar mucho mejor, su familia podría estar mucho mejor y la comunidad se beneficiaría de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades, de sus capacidades. ¿Qué hacen las personas que juegan algún deporte? ¿Por qué existen los Juegos Olímpicos o los Paralímpicos u otras actividades deportivas? ¿Por qué la gente paga para ir? Porque quieren ir a ver el desarrollo del talento de esa persona y nos admiramos, nos sorprendemos cómo juega un joven con un balón. Nos sorprendemos cómo una persona que juega tenis, cómo le pone esos efectos a esas bolas que son tan difíciles. O una persona que juega o que corre, ¿sí? Nosotros tenemos deportistas olímpicos que han ganado medallas. Prácticamente ellos se inmortalizan porque ellos pusieron su talento al servicio de otros. Se les costó llegar allá a lo que se llama en términos del mundo la fama. Les costó. Y Dios también quiere que nosotros seamos protagonistas, no que nos quedemos en la orilla, celebrando triunfos de otros,
mirando cómo los demás hacen cosas. Por eso en esta parábola se está hablando desde el trabajo, se está hablando desde las capacidades que Dios nos dotó a nosotros. Quiero que observemos, por favor, lo que dice el libro de Deuteronomio, que ahí hay unos pasajes bien, pero bien extraordinarios, donde el Señor quiere que nosotros cambiemos, que nosotros seamos personas más sobresalientes, que no nos escondamos. Ustedes no se alcanzan a imaginar, yo les puedo contar ciertas cosas, pero muchas personas dirán, no, no es posible que haya sido así. Pero yo recuerdo cuando era un joven, un adolescente, la persona más tímida, más insegura que usted se puede imaginar. A tal extremo que con quien hoy es mi esposa, yo podía durar 2 horas con ella y hablar 5 minutos. Porque nunca tenía un tema de conversación, porque no era dado abrir los temas de conversación. Yo seguía una conversación si alguien la comenzaba, pero yo abrirla, incapaz, no podía, me sudaban las manos. A mí me daba temor que alguna persona me mirara, como que yo inmediatamente la ofuscaba, yo sí, la confrontaba, porque sí, o sea, un joven con muchos prejuicios, demasiado solitario, usted no se alcanza a imaginar, pero yo entre más solo viviera mejor, para mí era mejor. Entonces uno empieza a decir, Señor, ¿cómo ha cambiado la vida? A mí el evangelio me cambió, me transformó, me dio vida, me dio propósito. De hecho, cuando mi hermano me invitaba a la iglesia, yo siempre lo condicionaba. Yo le decía, pero no me dejes solo, porque no me daba vaina, me daba temor, me daba cierto miedo que alguien me entablara una conversación. No sabía qué responder. Y así era, y así fue por muchos años. E incluso estando dentro del evangelio, me demoré en dialogar, en compartir. Y hoy en día, pues es diferente. No porque uno se haya vuelto un experto, no, pienso que no. Es porque Dios le da a uno valor, le da a uno coraje y porque uno está diciendo verdades de Dios. Si no fuera así, yo creo que seguiría con ese mismo temor. Pero algún día tuve que salir y decir, no, tengo que vencer este miedo, tengo que vencer este temor, tengo que vencer, ¿sí? Porque si no, me voy a quedar solitario en la vida. No hubiera tenido una familia, no hubiera podido ejercer un ministerio, pero tuve que vencer el temor a las personas, tuve que vencer el miedo. Entonces, si uno no hace que el talento que hay en uno lo use, entonces se vuelve improductivo, uno lo está inhabilitando y a eso no nos llamó el Señor. Él nos llamó a rendir. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 26, por favor. Para que usted con esta palabra se pueda dar cuenta el grande propósito que tiene Dios con su vida. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17 en adelante. Dice lo siguiente: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de hacer 3 cosas en su vida. La primera, exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué? Para loor, para fama y para gloria. ¿Para qué nos sacó el Señor de ese mundo de perdición, de ese lodo cenagoso? ¿Para qué el Señor nos dio este talento del evangelio, el talento de las relaciones públicas? ¿Para qué nos dio el talento del hablar, del idear cosas? Para 3 cosas. ¿Para cuáles? Loor, que es como un perfume, que es como que suba un incienso grato, como que todos los que están alrededor, como dijo el apóstol Pablo,
olor a Cristo. Segundo, para fama. O sea, para ir más allá, cruzar fronteras, ir más allá, mis amados. Si hasta ahora no se ha logrado, pues déjeme decirle que estamos a unos pasos de lograrlo, que se abran fronteras. Yo creo que las redes sociales han hecho eso, abrirnos espacio, y debemos aprovecharlo. Y tercero, para gloria. Acordémonos que la gloria es el doxa de Dios, el peso, que haya un peso de parte de Dios en nosotros. Doxa con X. Eso significa peso, peso de gloria, como la que tenía el pueblo de Israel, que Dios le quería dar una gloria nueva, la que trajo el Señor Jesús, la gloria que tuve contigo, yo quiero que ellos la tengan. O sea, el Señor quiere compartirnos de lo suyo y nos lo compartió, ya nos lo dio. No sé si ustedes de los que oran diciendo, Señor, dame algo para hacer algo. Por favor, ya lo tiene ahí en sus manos. Usted tiene la palabra, usted tiene el don de sanidad, usted tiene el don de milagros, usted tiene el don de fe, usted tiene el don de interpretación de lengua, usted tiene el don para hacer cosas grandes en Dios. Busque dentro de usted y lo verá. No pida algo que usted ya tiene. Lo mejor que puede hacer es empezar a darlo a conocer. Haga una visita y usted se va a dar cuenta. Así me tocó empezar a mí también. Afortunadamente tuve un guía espiritual que me ayudó a vencer esos miedos, que me decía vamos, y yo veía cómo hacía las cosas y yo después hacía lo mismo que él. Entonces así va uno aprendiendo, pero necesitamos vencer eso y sacarle la mayor productividad a este evangelio hermoso que estamos viviendo. Amado, no era solo para usted. Aló. El evangelio no era solo para usted, es para usted y para los que le rodean. Por eso aquí vemos qué harían estos hombres con este dinero. ¿Qué hizo un hombre con 5 millones de dólares? Yo no creo que únicamente los haya guardado en un banco. No hubiera producido el doble de rentabilidad, porque es que él se ganó otros 5 millones. Yo creo que él tuvo que arriesgar. Yo creo que él tuvo que ponerlos, a utilizarlos en empresas. Yo creo que una sola empresa tampoco, tuvo que haber colocado varias, tuvo que haber contratado personal, tuvo que haber pagado seguridad social, tuvo que saber lo que fue la pérdida de pronto de algún dinero y tuvo que recuperarlo. O sea, amados del Señor, necesitamos nosotros darnos a esas habilidades, crear empresas, arriesgarnos. No todo puede ser sobre seguro. Yo creo que el tiempo que se demoró este señor en volver fue un bastante largo, porque el que tenía 5 millones de dólares lo multiplicó al 100%, ganó otros 5 millones de dólares. Impresionante. Y el que tenía 2 también hizo lo mismo, ¿se da cuenta? Y los 2 primeros, ninguno se molestaron, estaban trabajando para su Señor, pero ellos fueron beneficiados. ¿Qué dice el versículo número 18 de Mateo capítulo 25, que es donde nos ocupa el día de hoy la lectura? Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Si algo tenían claro estos 3 hombres es que el dinero no era de ellos. Solamente se les había dado para mirar sus habilidades y sus capacidades. El Señor no era la intención castigar a ninguno. Pero mire lo que dice el verso 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? 3 cositas. Lo primero, bien hecho. Lo segundo, buen siervo. Y lo tercero, fiel. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros? Bien hecho. Yolima, bien hecho. Elena, bien hecho, le está diciendo el Señor. Miriam, Dios le está diciendo, bien hecho. Le ha quedado bien. Le entregué cierta cantidad y ha logrado más de lo que le di. Segundo, buen siervo.
Qué maravilloso. Que el Señor hable bien de nosotros. Y tercero, fiel. Porque si algo necesita la gente a la que Dios le da dones y talentos es fidelidad. Fidelidad ante todo, mis amados. Fidelidad. Luego dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A los que nombré y a todos los que están en esta plataforma, quiero decirles algo. Como ellos trabajaron bien, el Señor no les iba a dejar así. Felicitarlos y tranquilos. Váyanse para una playa que les dé airecito, la brisa y tranquilos, ya trabajaron. No, 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 no. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ay, Dios, eso cambia la perspectiva, porque no era felicitarlos y listo, dame lo mío. No, 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 no. Hay más trabajo. Para el que quiere más, se le da más. Hay una empresa, pues va a tener 2. Tiene 2, pues va a tener 4. Diversidad. Yo creo que Yolima tiene clara la palabra diversidad. Y su esposito le está diciendo amor por aquí, por allí, en familia está que trabajan poderosamente. Igual que los negocios que habla Miriam, que vende muchas cosas, ropa, y dice que abrió otro negocio hace poco. Eso nos alegra. Eso es lo que quiere el Señor, que usted gane y genere trabajo. ¿Cuántas personas tienen de empleados? Genial. Eso es lo que quiere el Señor. La iglesia de Dios, nosotros, el pueblo del Señor, seremos los dueños de todos esos restaurantes que se ven por ahí, de todos esos almacenes de ropa, almacenes de calzado. Seremos los dueños de todos estos lavaderos de carro, de los hoteles. ¿Sí les gustaría o no? Ay, no, es que hay que atender gente. Eso no es para mí. ¿Se da cuenta? Pero Señor, bendíceme. Ay, ya lo bendijo. Créame que, ay, Dios del cielo. Yolima, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué piensa de esta palabra? Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Pues súper, mi pastor. O sea, es una palabra, porque es que a veces uno dice, Dios dame, y a veces uno dice que el que le dio poco, al que le dio poco era más fácil, que lo multiplicara más rápido. Al que le dio más, su merced lo dijo, tenía que invertir en más cosas, tenía que de pronto arriesgar en más cosas. Era más tremendo distribuir los 5 millones de dólares. Y ellos finalmente fueron los que lo multiplicaron. Entonces, a veces cuando le pedimos al Señor que nos dé y nos da algo, evitamos la responsabilidad. No nos gusta ser responsables o no nos gusta trabajar. Y ahí es cuando enterramos los talentos. Entonces, a veces estamos cansados para muchas cosas y queremos hacer muchas. No, si queremos hacer muchas y le estamos pidiendo al Señor hacer muchas cosas, demos lo mejor de nosotros. El 110%, el 200%, que el Señor se va a encargar de fructificarnos y de multiplicarnos, pero que vea esa intención en nosotros. O sea, los primeros que nos tenemos que mover somos nosotros, no quedarnos sentados que las cosas caigan del cielo, sino movámonos, que en el mover ahí hay fe, en el mover Dios respalda. Amén, mi pastor. Tremendo, tremendo, así es, gracias Yolima. Porque es adquirir mayor responsabilidad. El Señor no quiere que nosotros por un tiempo seamos productivos, sino toda la vida, toda la vida. Conozco un pastor que él, por motivo de una gresca, de una pelea entre varias personas, él recibió un tiro en la columna y él quedó paralítico, quedó inválido y él se mueve en una silla de ruedas. Y él en una ocasión estaba muy enfermo y a él el pastor le mandó una hermana que lo visitara. Le dijo a una hermana cualquiera, le dijo, vaya y salude al hermano fulano de tal. Él en ese tiempo no era pastor ni nada, no, nada por el estilo. Él era un miembro y había sufrido un percance. Y resulta que este hermano estaba ahí tendido en la cama y con mucho dolor. Y entonces llegó esta hermana que envió el pastor de él. Y cuando llegó la hermana ya, le dijo, ¿me permite orar por usted? Dijo, claro, es lo que más quiero, que ore por mí.
Pero esta hermanita nunca oró por sanidad. No oró por sanidad por él. Simplemente, Señor, glorifícate en él. Y empezó a soltarle una palabra profética. Y le dijo, lo veo comprando casas, lo veo con bodegas grandes, lo veo con mucho dinero, lo veo ayudando a mucha gente. Y este hermanito en la cama con ese dolor le decía dentro de sí, porque él nos contó su testimonio, él decía, yo no quería que orara ni por casa, ni por bodega, ni por nada. Yo lo que quería era que me quitara el dolor. Y no, la hermanita lo dejó ahí con una palabra y se fue. Pasado el tiempo, este hermano se recuperó, ¿sí? Ya se le quitó el dolor, le hicieron tratamientos y como él estaba imposibilitado, resulta que él vivía en un sector donde vendían chatarra, ¿sí? Chatarra, cosas ya sin uso. Empezó él a negociar, él dijo, pues voy a empezar a hacer esto, porque no puedo hacer otra cosa, me voy a poner a negociar con chatarra. ¿Sí? Y empezó así a negociar con chatarra y llegó el momento en que la gente lo buscaba a él y a él le tocó comprar una prensa para poder, sí, prensar esa chatarra a fin de que no hiciera mucho volumen y empezó a negociar, la gente lo empezó a buscar, le compraban chatarra prensada y después compró una bodega y hoy en día, mis amados, mire, él es dueño de tres bodegas de chatarra acá en Bogotá. Es dueño de no sé cuántas casas. Tiene dinero cualquier cantidad, ¿sí? Y este hombre nos decía en su testimonio, yo creo que eso hará unos 2 o 3 años máximo que nos contó y dijo, yo muevo cerca de 300 millones de pesos mensuales en la chatarra. ¿Usted se imagina eso? ¿Sí? Y eso hablándolo en ese tiempo, hace 3 años. ¿Cuánto moverá ahorita? Tal vez 400 o 500 millones. Y uno dice, los talentos es para eso. Y él tiene su carro y él lo mandó a acondicionar, una camioneta. ¿Usted se imagina eso? O sea, tremendo. No hay límite, mis amados. Tenemos nosotros que sacar ese talento y decir, vamos a seguirlo haciendo. Esto va a durar toda la vida. Va a durar toda la vida. Sigamos leyendo, por favor, Mateo capítulo 25, porque estos pasajes nos deben quedar a nosotros muy claros. ¿Qué dice el verso 22? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sí ve? No le dijo, ¿y por qué no logró hacer igual que el otro los 5 talentos? No, porque usted me dio 2, lo multipliqué a 2. El Señor no pide más. El Señor pide que nosotros seamos productivos. Que si sabemos ganar un alma para el Señor, pues ganemos 2, ganemos 3. Hay personas que a veces se conforman. Pero miremos lo que pasó después, verso 24. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, ¿qué dijo? Señor, te conocía que eres hombre como duro. Esas palabras son las que lo castigaron a él. Él sabía cómo era su Señor. ¿Ah? Segundo, que ciegas donde no sembraste. Dios mío, el amo de este muchacho era un hombre que producía tremendamente. Tercero, y recoges donde no esparciste. O sea, 3 características que le quitaron la excusa a él. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué tristeza, Dios mío. Qué tristeza. Señor, la vida que me diste, aquí está. Señor, el don que me diste, aquí está. El Señor no estaba pidiendo lo mismo, el Señor quería más. Quería más. ¿Dónde está tu otro yo? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu casa? Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y él invitaba a los demás, vamos, todos sirvamos al Señor. Y vio que
Dijo, no, nadie más quiere. Pues yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, los talentos tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Todo sea para la gloria de Dios. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Qué diferente a como le dijo a los otros, ¿no? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué pasa? Le será dado, y al que no tiene, le será, aún lo que tiene, le será quitado. Así está la vida, mis amados. Muchas personas están orando para atraer dinero, y no es orar para atraer dinero, es Dios nos dio el poder para hacer el dinero, para hacer las riquezas. No es orar, Señor, que el dinero me busque. Eso no va a pasar, mi amado. Es usted el que debe buscar esa bendición. Debe ser productivo. Debe ser persona que digan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar algo? Porque usted va a abrir más temprano. Usted va a colocar algo o va a trabajar con más intensidad. En su trabajo procure ser promovido. Si usted puede estudiar, capacítese, por favor. Personas con grados profesionales ganan mejor. No se resigna a quedarse como está. Profesionalícese en donde usted se encuentra. Adquiera mayor conocimiento. No se quede solamente ahí. Usted no nació para lo que está haciendo. Muchos están haciendo un trabajo para solucionar un problema de diario, pero no los va a sacar de la pobreza. No los va a sacar de la escasez, desafortunadamente. Y es mi deber decírselo. Que si usted sigue así y no se proyecta a algo más, no se quede siendo un empleado común y corriente. Procure ser un supervisor. Después procure ser un administrador, no sé, de un sector. Procure avanzar, hágase notar, hable con el jefe, dígale yo puedo ocupar ese cargo. En lugar de que busquen a otro, yo puedo ejercerlo. Amado, no se quede ahí. Órele al Señor por más. Si usted puede, ahí donde se encuentra, incline su cabeza, por favor. Incline su rostro y con humildad dígale al Dios de los cielos, Señor. Gracias porque tú sigues hablando a mi vida. Gracias porque tú definitivamente lograr, Señor mío, lograr alegrar tu corazón, wow, sí que cuesta, Dios, porque tú sabes lo que pusiste en mí. Dígaselo, Dios, tú sabes lo que pusiste en mí. Un talento para hacer costuras, pero no cualquier clase de costura. Mi costura es fina, como una joven a quien conozco, que ella dice, yo no coso a cualquier persona. Mis costuras son carísimas, me pagan bien, porque yo cobro por lo que sé. Yo no desperdicio mi talento. A mí me pagan bien y gano bien. Amado, usted no puede acumular trabajo, llenarse de trabajo, ganar 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos por unas costuras. Y todo el día, desde que amanece hasta que anochece, muchos hombres, mujeres pegados a una máquina para ganar menos que un salario mínimo. No, mis amados. Valore su trabajo, valore su trabajo, valore su trabajo. Dígale, Dios, dame un trabajo mejor. Dígale, Señor, dame un trabajo mejor, que sea más rentable, que sea más productivo, que yo pueda ver resultados, Señor, porque no me quiero quedar toda la vida pagando arriendo. No me quiero quedar toda la vida, Señor, pagando deudas, pagando intereses, Señor. Señor, no me quiero quedar toda la vida así. Amados, por favor, sacar del corazón las frases, esas frases descalificadoras, esas frases de que para qué tanto. No, amado, usted debe anhelar lo mejor. Como hizo este hombre que le dio 5 talentos, los multiplicó. Él sabía que no trabajaba para él, sino para su Señor. Pero su Señor lo promovió. Le dijo, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Prepárense, por favor, los que están haciendo un buen trabajo, los que quieren más, prepárense, prepárense, porque Dios conoce sus habilidades, Dios conoce sus capacidades. Dios le dijo a Noé, construye un arca, pero Dios lo dotó de esa capacidad. El primer ingeniero que existió fue Noé, el primer arquitecto, el primer constructor de barcos, de transatlánticos. No son las empresas de ahora, fue un hombre humilde, sencillo, que se dejó y se abandonó en las manos del Señor. Un transatlántico donde cabían elefantes, jirafas, leones, tigres, osos, donde cabía toda especie de animal, toda especie de animal. Muchos, y ahí ese barco no se hundió, porque Dios fue el que dio el diseño, porque fue Dios el que le enseñó. Así pasó con Moisés. Fue el primer arquitecto porque pudo construir el tabernáculo. Fue el primero que logró hacer mezclas de materiales, hacer que el oro se adhiriera a la madera, porque las tablas de madera estaban recubiertas con oro. Eso hizo Moisés. Hizo el tabernáculo, los utensilios, las basas, las cortinas, los colores. Fue el primero que empezó a hacer esas mezclas de colores, porque el velo traía 4 colores a la entrada, dando a entender el ingreso, como es el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, simbolizando esos 4 colores. Como hizo la fuente donde se lavaban los sacerdotes los pies y las manos para ingresar al santuario. Lo hizo con los espejos de las mujeres. No, mis amados, es que hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. Y el Señor le va a dar ideas, el Señor le va a entregar cosas nuevas y le va a añadir a las que ya tiene. Por favor, coloquen sus manos sobre sus cabezas y digan, Señor, gracias, porque de aquí van a salir ideas gloriosas. Y Yolima, sigue el Señor añadiéndole más bendición, más diversidad, más diversidad, más diversidad. Va a ser como hacen ya muchas personas, 3, 4 trabajos en el mismo día. Pero ¿sabe qué, Yolima? Dios le va a añadir personas. Dígale el de Brando, Dios va a añadirnos personas. Dios nos va a añadir personas, porque solo no vamos a poder con todo lo que Dios nos va a dar. Van a tener muchos empleados, muchas sucursales. Tienen que empezar a aprender a administrar desde cualquier parte donde se encuentren. Como hacen los millonarios del día de hoy. Están en una piscina y con un celular están administrando sus negocios. Van de viaje y con el Bluetooth en el celular van hablando y van haciendo negocios. Mientras viajan de una ciudad a otra ya se ganaron $2 millones. Tremendo es eso. Dinero no va a ser problema para lo que quiera. Dinero no va a ser problema. Emprendan cosas, emprendan cosas, emprendan cosas. La diversidad es extraordinaria y nada mejor que la diversidad. Como hacen los concesionarios. Ellos ya no solo venden autos, ellos venden otras cosas. Ahora usted llega a un lugar de estos y encuentra una publicidad de venta de apartamentos, de casas, alquilan fincas también para vacacionar. O sea, ellos ya venden otras cosas más. Nos tocó el tiempo de la diversidad y bienvenidos todos al tiempo de la diversidad. Al tiempo de la diversidad. No sé cuántos más quieran coger esta palabra, pero deben colocar un letrero grande en su casa que diga, llegó el tiempo de la diversidad. Diversidad. Van a ganar de varias fuentes, van a ganar dinero de varias fuentes, por vender ropa, por arrendar apartamentos, por arrendar fincas, por, no sé, hacer costuras. No, mi amado, lo que viene para la iglesia, ojalá para todos, ojalá para todos. Ojalá para todos, ojalá que ninguno de los que están en esta plataforma se quede por fuera de la diversidad. Porque es mucho lo que el Señor tiene. Comencemos. No sé cuántos tengan ese sobre que van a llevar el domingo. Si lo tiene ahí, cójalo, por favor. Cójalo en sus manos.
usted debía de colocarle en un respaldo, ¿cierto? Unas palabras. Entonces coja ese sobre en blanco, coja ese sobre que usted tiene ahí y coloque sus manos sobre ese sobre y empiece a declarar: Señor, aquí estoy sembrando, porque sé que de esta siembra, de esta semilla, Señor, saldrán cosechas abundantes. Yo nunca daré cosecha, siempre estoy dando semillas en tu reino, Señor, porque tu reino es un terreno fértil, un terreno bien abonado, un terreno, Señor, que me voy a gozar y mi familia se va a gozar conmigo y muchas personas se beneficiarán de esta diversidad que tú me estás entregando. Señor, gracias. Porque a medida que construyamos tu casa, estaremos construyendo el mejor futuro para cada uno de los que se involucren en este buen proyecto, en este buen propósito, Dios. Lo afirmamos, lo confesamos, lo declaramos, lo creemos, Señor, que creceremos abundantemente, como hacían los ancianos del pueblo de Israel. Mientras se edificaban, prosperaban. Dígalo, por favor: mientras edifico la casa del Señor, voy a prosperar en el camino. Voy a prosperar en el camino. Bienvenidos a lo mejor. Iglesia Centro Alabanza Oasis de Santa Librada. Y quienes están en otros lugares, si hacen prosperar la obra de Dios, la prosperidad viene para ustedes. Bendigo sus vidas. Los quiero mucho. Cada día los quiero más. Yolima quiere saludarnos nuevamente y hacernos algún aporte adicional a esta palabra. Buenos días otra vez a todos. Qué tiempo, mi pastor, porque ha sido una semana de muchos secretos, ¿no? De muchas claves. Tú nos has dado muchas claves, pautas, y también es el tiempo de hoy, pero falta mañana, pero sí de ir colocando en práctica todo lo que el Señor nos ha hablado. Yo sé que el Señor nos habla a cada uno de nosotros de formas diferentes. Y cuando tú hablabas de lo de la diversidad, mira que yo veía mucha gente acá que de pronto se preguntó, pero ¿de dónde? Y yo decía, wow, yo me hice esa pregunta cuando tú nos hablabas esa palabra hace mucho tiempo, que tú nos dijiste diversidad. Y les quiero compartir algo, y es que, mira, o sea, es tremendo porque nosotros en lo que estamos, tenemos otro negocio y no necesitamos el capital, que sabes es lo que a nosotros nos frena, pero ¿cómo lo hago? No tengo plata. Esa fue mi primer pregunta. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a colocar otro negocio? Pero es dejarse en las manos del Señor, y yo sé que acá en la plataforma hay alguien que se hizo esa pregunta, si no muchos, y déjate en las manos del Señor, porque te lo doy por testimonio, porque nosotros tenemos ya hoy en día otro negocio, otra fuente de ingreso, y no necesitamos el dinero. Dios aparejó todo impresionantemente y ha aparejado todo impresionantemente. Entonces, ahí es que están atentos. Tienes que estar atento a lo que el Señor te empiece a mostrar, las conexiones que van a traer, que van a llegar a tu vida también, para montar esos otros negocios que tú quieres. Y orar mucho, mi pastor. La conexión de nosotros se dio por una invitación tuya. Yo no sé si muchos saben, pero nosotros trabajamos con el pastor Francisco y la pastora Luceli, pero fue por una conexión. Fue una invitación de mi pastor Edgar, y cuando yo vi eso, yo dije, carajo, esto sirve, esto es un muy buen negocio. Entonces, pero más que eso fue el Señor, y qué bendición, porque ahí empezó todo. O sea, mi diversidad era más ferreterías, de pronto más negocios, pero nunca imaginarme en esta línea. No lo tenía, y el Señor es tan bonito porque Él tiene todo tan organizado y tan perfecto, mi pastor. Yo ahorita que es tremendo, porque yo he hablado con mi esposo y yo digo, wow, cuando conocí a don Enrique hace como 3 años, Dios lo tenía todo tan perfecto. Hace 3 años yo creo que el Señor ya sabía yo dónde iba a estar, o nosotros dónde íbamos a estar. Correcto. Pero eso empezó hace más de 3 años, ¿sí me entienden? Entonces, descansa en el Señor,
coloquemos nuestros sueños en el Señor, caminemos, o sea, eso sí, no nos dejemos ganar de la pereza, o no nos dejemos ganar de pronto, yo no sé cómo se dice eso, se me fue del desánimo. No nos dejemos ganar de lo que la circunstancia dice. No, acuérdense que nosotros somos profetas de nuestras vidas. Declaremos lo contrario, o sea, declaremos lo que Dios ha dicho de nosotros, que somos sus hijos, que somos multiplicadores, que somos llamados a señorear, que somos llamados a estar en cabeza y no en cola. Entonces, declaremos todo el tiempo, a pesar de lo que veamos, porque en el Señor la palabra tiene cumplimiento y la palabra es vida, la palabra del Señor es vida y se va a cumplir en cada uno de nosotros, pero hay que hacer nuestra parte. Entonces, esa es la invitación, mi pastor. Muchas bendiciones. Muy bien. Gracias, Yolima, y felicitaciones por esa otra fuente de ingresos y que van a seguir llegando, Las personas que hoy en día están prosperando no se quedan quietas, duermen menos, pero duermen mejor, ¿sí? No los afana tampoco las cosas, sino piensan en cómo innovar, en cómo llegar a más personas. Entonces, lo que Dios nos está entregando, que beneficia a otros. Ahí es donde está lo bueno. Porque si el que multiplicó los 5 talentos hubiera contado los detalles, yo creo que definitivamente libros se podrían escribir, pero no nos cuentan los detalles, nos dejan como aquí, a la mente. ¿Qué haría ese hombre para multiplicar? ¿Qué hizo con 5 talentos, con 5 millones de dólares? Si hay personas que con 3 millones ponen un negocito, ¿cierto? Sencillo, y ahí logran salvar el día a día, pero solamente eso. Por eso dígale, Señor, entrégame pero millones. Señor, entrégame pero harto, Dios. Entrégame harto. Dale, Señor, necesito mínimo unos $200,000. ¿Sí? Necesito 600 millones de pesos para el negocio que quiero empezar. Necesito 1,000 millones de pesos. ¿Estamos? Si va a orar y va a pedir, pidan grande. Aló. Bueno, con eso los dejo. Con eso los dejo. Amén. Los bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. No olvidemos esta noche, tenemos vigilia. Esa vigilia va a ser poderosa. Va a ser extraordinaria. Yo quiero orar para que se activen más todos esos recursos, amado. Estamos a las puertas del mejor diciembre para todos nosotros. Usted que está diciendo, ¿de dónde? Bueno, no cuente con su dinero, cuente con el dinero de Dios. Cuente con el dinero de Dios. Eso ya cambia la perspectiva, ¿no? Si cuento con el mío, no, ni para el sancocho. Pero si cuento con el de Dios, por favor, va a alcanzar para mucho más. Los bendigo, nos vemos esta noche, 8 de la noche, allí en nuestro auditorio. Pues lo recogimos y llamamos el otro día. Bendiciones, que estén muy, pero